Cocinar es un arte, pero con un poquito de ciencia, una pizca, y por eso vamos a utilizar Vernometer para medir la temperatura de la sartén. Esta es una cocina de inducción y ya la hemos probado ayer un poco y hemos visto que las temperaturas que nos indica no cuadran, ya os haremos otro vídeo sobre ello. Hoy vamos a hacer una pechuga de pollo con cebolletas, champiñones y queso azul. Lo primero que vamos a hacer va a ser trocear la cebolleta y los champiñones. Como así, tampoco... Luego le pongo un poquito del verde, me gusta tener de los dos colores. Tenemos ahora más equipamiento de cocina aquí que en casa, tranquilamente. Y quiero coger un poquito del verde porque me gusta cómo queda. Esta receta ya la hemos hecho un día en casa, nos gustó, pero vamos a hacerla con algunos cambios. Esto ya lo podemos ir poniendo. Nosotros cocinamos con mantequilla principalmente, pero se puede utilizar otro tipo de aceites. Pues eso, ya se está calentándose, le podemos meter la cebolla, que nos comentaron que lo mejor es ponerla al principio de la cocina. Ya se está calentando, ya estamos a unos 30 grados. Lo vamos a cerrar, porque esta parte al principio sí que me interesa que esté con la tapa cerrada, que se quede ahí el vapor, pero después con el pollo no nos interesa. Tengo aquí unos champiñones bien bonitos. Los voy a limpiar con un trapito. A mí me gusta que el champiñón se siga viendo la forma. No me gusta trocearlo demasiado porque si no ya no ves que es un champiñón y tiene una forma tan bonita que da pena. Todavía no tenemos el software que nos avisaría si la temperatura sube demasiado, pero por ahora está bien, estamos a 110, 116 grados. Y va bien, va bien. Y lo de siempre, nosotros no somos chefs. Si alguien ve que hacemos algo mal, que nos lo diga, que también estamos aquí para aprender. Ya podéis oír la sartén un poco más, eso es que el agua se está acabando de evaporar, está a 126. Entonces, en cuanto el agua se evapore del todo es cuando se me puede quemar. Por eso tengo que vigilarlo bastante. Está a 139, entonces es una buena temperatura para verduras, tengo que tener cuidado. Ahora voy a salpimentar. No demasiado porque vamos a tener queso azul, entonces tampoco es plan y siempre se le puede añadir más. En un rato le meteré el queso, pero hasta entonces voy a empezar a trocear el pollo, porque no le quiero hacer la pechuga entera de golpe, porque se nos queda poco hecha a veces. Pero está empezando a subirse más de lo que me gustase, así que lo voy a bajar un poco, porque no quiero que se queme. Lo he bajado porque estamos a 180 grados y no quiero que sobrepase de ahí para la verdura y la cebolla, porque la cebolla ya sabemos que por esa temperatura es cuando se nos quema. Vale, aquí tengo dos pechugas de pollo, que las hemos separado. A nosotros nos gusta comer tanto todas las carnes y los pescados, nos gusta dejarle con la piel, porque le da mucho más sabor. Entonces lo que voy a hacer va a ser trocearlo y luego, primero al lado de la piel a fuego más fuerte y luego más flojito para el resto de la carne, pero así se nos queda la piel crujientita. Vale, esto ya empieza a estar, le tengo que meter ahora el roquefort, porque si no se me va a empezar a quemar y se está subiendo demasiado la temperatura. Está a 200 y no quería que me pasara de 180, para eso tenemos la alarma. Porque ahora en cuanto me he entretenido cortando el pollo, se me ha subido de la temperatura a la que yo le quería tener como máximo, y por eso la posibilidad de tener una alarma que te avise cuando se te sube de la temperatura tiene potencial. Que no se ha quemado porque estoy al tanto, pero se podría haber quemado en cualquier momento. Ya se está fundiendo bien, lo justo en lo que acabo de cortar la otra pechuga. Ahora pondré las verduras en un plato y lo dejamos ahí reposar en lo que hacemos el pollo. Luego podemos volverlo a calentar en la sartén o ya usarlo directamente cuando el pollo esté cocinado. Y aunque lo haya bajado, sigue sin bajar la temperatura. Seguimos a 190. Una vez sube ya no hay quien lo baje, y lo tengo al mínimo. Lo tengo al mínimo y no consigo bajarlo. Todavía estamos aprendiendo a utilizar esta cocina y aquí solamente hicimos ayer un par de platos, pero
Un poco del queso se nos ha quedado en la sartén, que nos va a servir para dar un poco de sabor al pollito también. Vale, esa es la verdura que va a estar abajo del pollo, ahí. Esto lo pongo aquí, esto te voy a tapar un poco, para luego, y lo ponemos a un lado. Voy a poner más mantequilla para el pollo, y luego le damos caña al pollo y ya está. Entonces voy a dejarlo que se caliente un poco más, no voy a dejar la mantequilla muy lejos por si queremos poner más. Pero ahora no voy a utilizar la tapa, porque si utilizamos la tapa lo que hace es hacerse más al vapor y la piel no nos queda tan crujiente. O al menos nosotros no la conseguimos dejar crujiente con tapa. Pero quiero esperar hasta 170 como poco de temperatura, aunque no se debe salpimentar antes de ese tiempo, pero bueno. Tienes el queso azul, no vamos a poner demasiado. Ya empieza a subir de temperatura, estamos ya casi 170, casi, ahora, así que yo creo que ya le meto con la piel para abajo, porque así, bueno, sí que suena. Quiero trozos que sean más o menos del mismo espesor, que se nos hagan a la vez. 185, voy a meter este y otro más. 190, vale. Lo voy a bajar porque si no se me va a subir de más. Ya estamos a 200. Es lo que tiene. Ese se ha dado la vuelta él solo. Está en cámara. Estamos a 210 y está más o menos estable. Pero no se me ha quedado todavía crujientita, todavía no. 220 casi. Y de humedad tenemos 55. Antes con las verduras, con la tapa teníamos 80, ahora tenemos 55. Vamos a ir a 240. Yo creo que ya 240 debería ser suficiente. No la consigo subir. Bueno, no tiene mala pinta. Pero yo creo que están bien. Tienen buena pinta. Ahora sí que está subiendo, pero tarda mucho. Ahora está a 250. Pero es que desde que le doy hasta que me sube... Claro, ahora se me va a quemar, ¿qué es eso? Y ahora no lo consigo bajar, su 260, o voy a 260 o me quedo corta. Sí, ya entiendo por qué en las cocinas de los profesionales solo utilizan gas, porque esto no hay quien lo controle. Les falta un pelín, un poquito más. Pero es complicado. Sigo 260, nada. Yeah, how do I make it look nice? Like just a little bit on the side. A spiral. Ya he manchado. Ya lo he manchado. Vale. Yo lo intento. Lo de la piel crujientita no me ha salido, pero bueno, vale. Photo finish.